Durante 5 años de matrimonio, mi marido siempre me prohibió volver a casa de mis padres. Decía que era por mi bien, por nuestro futuro. Obedecí, aunque la nostalgia por mis padres me carcomía el alma. Un día, mi marido se fue a un seminario a otra provincia. La curiosidad venció al miedo. Me dirigí en secreto a casa. El camino a mi pueblo natal no había cambiado. El olor a tierra húmeda me hizo llorar, pero en el momento en que se abrió la puerta de la casa de mis padres, mis piernas flaquearon. La escena que se desplegó ante mis ojos hizo que toda mi vida se sintiera como una gran mentira. Mis padres ocultaban un secreto que jamás habría podido imaginar. El espejo colgado en la húmeda pared del salón reflejaba dos mundos opuestos. En un lado, Marcos, de pie, imponente, con un traje azul marino impecable, sin una sola arruga. Su camisa blanca y la corbata de seda que había anudado meticulosamente eran impresionantes. El aroma de su caro perfume, una mezcla de sándalo y especias, llenaba la pequeña habitación del semisótano de 3-4 metros, como si intentara ocultar el olor a humedad que se había filtrado durante la noche. En el otro lado estaba Alba, arrodillada junto a la tabla de planchar, doblando la ropa con un descolorido vestido gris de casa, su rostro sin maquillaje, con leves ojeras bajo los ojos que delataban la falta de sueño. En contraste con su marido, que parecía un joven y exitoso ejecutivo, Alba parecía una sirvienta agotada en su propia casa. «Cariño», llamó Alba en voz baja. La voz se le atascó en la garganta. Dudó, pero la desesperación la obligó a hablar. Marcos estaba ocupado abrochándose un reluciente cronógrafo en la muñeca. La miró de reojo a través del espejo. Su mirada era fría. «¿Qué pasa ahora?» «Llego tarde. Este seminario es importante para mis contactos de negocios. No empieces a molestar desde por la mañana». Alba apretó el borde de su vestido y bajó la cabeza. «No queda arroz, y la factura de la luz ha estado pitando desde anoche. Si te vas por 3 días, ¿qué se supone que voy a comer?» Un suspiro áspero escapó de los labios de Marcos. El hombre se dio la vuelta. Su atractivo rostro, que hasta hace un momento parecía digno, ahora estaba malhumorado. Sacó de su bolsillo interior una cartera de cuero que parecía abultada. Alba pudo ver los billetes amarillos de 50 euros asomando por dentro. Su corazón se alivió un poco. Esperaba que Marcos le diera suficiente dinero para arreglárselas mientras él no estuviera. Pero esa esperanza se hizo añicos en un instante. Marcos sacó un único billete de 10 euros y lo arrojó sobre la tabla de planchar, justo delante de la cara de Alba. El billete cayó lentamente, como burlándose de la impotencia de Alba. ¿10 euros? Alba miró el dinero con los ojos llenos de lágrimas. Marcos, ¿en qué siglo vivimos? ¿10 euros para la comida y la luz de 3 días? Con eso no puedo comprar ni 2 kilos de arroz. ¿Qué hago con el resto? ¡Arréglatelas como puedas!, gritó Marcos. Su voz retumbó en la pequeña habitación, haciendo que Alba se estremeciera. Marcos se acercó y con su mano perfumada pero áspera, le agarró la barbilla a Alba, obligándola a mirarle a sus ojos penetrantes. «Tú solo sabes pedir, Alba. ¿Sabes lo duro que trabajo fuera para mantener nuestras apariencias? Este traje, este reloj, el coche que alquilé, todo es una inversión para que la gente crea que soy un éxito, para que podamos vivir bien en el futuro. Pero no estamos viviendo bien ahora, cariño», susurró Alba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas delgadas. «Me da vergüenza con los vecinos. A menudo tengo que pedir fiado en el supermercado del barrio para comprar un huevo». El agarre de Marcos se hizo más fuerte. «Ni se te ocurra avergonzarme pidiendo fiado. Escúchame bien, Alba. Agradece que todavía te mantengo. ¿Recuerdas lo que eras? Una paleta de pueblo, la hija de un agricultor tan pobre que tus padres no podían permitirse un traje decente para ir a una fiesta». Esas palabras eran como el veneno de una serpiente que se había inyectado en la mente de Alba miles de veces durante los últimos 5 años de matrimonio. Esa doctrina paralizaba su lógica. «Tus padres del pueblo son pobres e incluso crueles», continuó Marcos con una voz manipuladoramente baja. Le soltó la barbilla y le acarició la cabeza. Era un gesto que pretendía ser suave, pero que le dio escalofríos. «¿No nos dieron nada cuando nos casamos? Te abandonaron. Se avergonzaron de un yerno que aún no estaba establecido. La única persona en este mundo que se preocupa por ti soy yo, Alba. Solo yo. Así que deja de quejarte y sé una esposa sumisa». Alba sollozó en silencio. Recordó las vagas imágenes de su padre y su madre en el pueblo. El rostro cansado de su padre cavando en el campo. La mano áspera de su madre acariciándole la espalda. ¿Realmente la odiaban? Marcos le había dicho que las cartas que Alba había enviado nunca habían recibido respuesta,
y que nunca contestaban al teléfono. Alba se lo creyó, pensando que era una hija desagradecida que se había marchado por amor. Marcos se enderezó de nuevo y se ajustó el cuello de la chaqueta. Cogió su reluciente maletín de cuero que estaba sobre una silla. Me voy. Recuerda, no salgas a pasear y no malgastes. Si pasas un poco de hambre, ese dinero es suficiente. Piensa que estás a dieta. Cuida un poco tu figura, dijo Marcos bruscamente. Sin un beso en la frente de su esposa ni una despedida adecuada, Marcos salió por la puerta. Alba escuchó el motor de un taxi detenerse frente a la casa y el sonido de la puerta del coche al cerrarse. Silencio. Alba se quedó sola en la casa silenciosa. Cogió el billete de 10 euros de la mesa y lo apretó hasta arrugarlo. Le dolía el estómago de hambre, ya que le había cedido a Marcos la última porción del desayuno. Afuera, su marido parecería un joven y respetado millonario. Mientras tanto, aquí, detrás de las paredes de la casa del semisótano con la pintura desconchada, Alba se sentía como una prisionera que moría lentamente de soledad y culpa. Tras la marcha de Marcos, el silencio que envolvía el semisótano se sentía aún más asfixiante que cuando su marido estaba presente. Alba se sentó aturdida en el borde de la cama, mirando fijamente el billete de 10 euros en la palma de su mano, que ahora parecía tan miserable. El tic-tac del viejo reloj de pared sonaba como el martillo de un juez contando los últimos alientos de su vida en esta ciudad. El hambre volvió a retorcerle el estómago. Pero en su pecho había un dolor mucho más amargo. Un presentimiento repentino, como si una mano invisible le estrujara el corazón. Alba intentó mantenerse ocupada. Con 5 euros recargó el contador de la luz, y en la tienda de al lado compró 1 litro de arroz y 2 huevos. Le quedaba poco dinero, apenas lo suficiente para comprar espinacas y tofu mañana. Durante todo el día, limpió la casa ya limpia, fregó las ventanas ya transparentes, haciendo cualquier cosa para ahuyentar la ansiedad que, por alguna razón, se intensificaba a medida que el sol se inclinaba hacia el oeste. Pero el rostro de su madre, a quien en su memoria seguía llamando Mamá Lola, no dejaba de aparecer ante sus ojos. Por la noche, una fuerte lluvia cayó sobre el techo de chapa, creando un ritmo ruidoso que ocultaba los sollozos de Alba antes de dormir. Se acurrucó bajo la delgada manta, durmiendo con una toalla alrededor de la cabeza como si estuviera lista para partir en cualquier momento, a pesar de estar sola. El cansancio finalmente la llevó al mundo de los sueños, pero ese sueño no le trajo paz. En el sueño, Alba estaba de pie en medio de un campo de maíz seco. A lo lejos vio la figura de su madre, arrodillada sobre la tierra agrietada. Llevaba los viejos pantalones de trabajo que usaba para ir al campo, pero su rostro estaba bañado en lágrimas. Alba, vuelve. La voz de su madre llegó débilmente, arrastrada por el fuerte viento. Mamá te echa de menos. ¿Por qué te has olvidado de mamá? Mamá está enferma. Alba quiso correr y abrazar a su madre, pero sus pies se sentían pesados, como si estuvieran clavados en el suelo. Cuanto más intentaba dar un paso, más se alejaba la figura de su madre, desvaneciéndose en una espesa niebla, dejando solo un llanto desgarrador. «Vuelve, Alba, antes de que mamá se vaya». «¡Mamá!». Alba se despertó jadeando. Un sudor frío le empapaba las sienes y el cuello, filtrándose en el interior de la toalla. Su corazón latía violentamente, al mismo ritmo que los truenos que retumbaban fuera. Se tocó las mejillas. Estaban mojadas, no por la lluvia, sino por sus propias lágrimas. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada. Ese sueño era demasiado vívido para ignorarlo. Durante los últimos 5 años, Alba había creído ciegamente las palabras de Marcos, de que sus padres la odiaban. Pero esta noche, esa lógica se derrumbó ante el innegable vínculo entre madre e hija. Su madre, que siempre le daba el muslo de pollo más grande, no podía haberla abandonado tan fácilmente. Algo tenía que haber pasado en su pueblo. El miedo a la ira de Marcos de repente pareció insignificante en comparación con el miedo a perder la oportunidad de ver a su madre. Alba se levantó de la cama. Su decisión era firme como una roca. Tenía que volver. El permiso de Marcos no importaba. Alba se acercó sigilosamente al armario. Apartó un montón de ropa vieja de Marcos en el estante inferior y tanteó en el rincón oscuro del armario. Sus dedos tocaron una vieja lata de galletas oxidada. Con manos temblorosas, sacó la lata. Este había sido su pequeño secreto durante los últimos 3 años. Cada vez que le sobraban monedas de la compra o el cambio de su escasa asignación, lo metía ahí. Marcos no tenía ni idea de la existencia de este humilde tesoro. Vació el contenido de la lata sobre la cama. El tintineo de las monedas de 50 céntimos y 1 euro llenó la habitación, mezclado con el sonido de unos pocos billetes viejos de 2 y 5 euros.
Alba contó el dinero rápidamente. Sus dedos separaban hábilmente las monedas y los billetes. En total, 150 euros. Era una cantidad ajustada, muy ajustada. La última vez que recordaba, el billete de autobús interurbano costaba unos 40 euros. El dinero restante apenas alcanzaba para el autobús urbano hasta la estación y una botella de agua. No había dinero para regalos, ni para comprar algo delicioso por el camino. Pero para Alba, estas monedas eran su billete a una libertad temporal. Sin perder tiempo, Alba cogió una bolsa de tela descolorida. Metió sus dos mejores vestidos. Uno de ellos era un vestido granate con las mangas ligeramente desgastadas. Y cogió un par de pañuelos. Para este viaje, decidió llevar un vestido azul marino holgado y un pañuelo ancho del mismo color. Esperaba que los colores oscuros la ayudaran a pasar desapercibida de las miradas indeseadas en la estación más tarde. Después de rezar una oración en silencio para calmar su corazón, Alba estaba lista. Metió las monedas y los billetes viejos en un pequeño monedero y lo escondió en lo profundo del bolsillo interior de su vestido. Se aseguró de que estuviera a salvo de los carteristas. Miró por última vez el semisótano. Se sentía culpable por marcharse sin el permiso de su marido. Para ella, educada para ser sumisa, era un gran pecado. Pero el rostro lloroso de su madre en el sueño borró esa vacilación. Lo siento, Marcos. Pero antes que tu esposa, soy la hija de mi madre, susurró al espacio vacío. Alba abrió la puerta principal con cuidado para no hacer ruido. El aire frío de la madrugada le pinchó la piel del rostro. El cielo aún estaba oscuro, pero el pulso de la ciudad comenzaba a oírse débilmente. Cerró la puerta con llave y la escondió debajo de una maceta marchita junto a la ventana. Era el lugar que siempre usaban cuando uno de los dos olvidaba la llave. A paso rápido, Alba abandonó el patio del semisótano y se dirigió hacia la calle principal, atravesando la niebla del amanecer. Cada paso que daba la alejaba de la prisión que Marcos había construido y la acercaba a la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Su corazón latía violentamente. Una mezcla de miedo al futuro y una nostalgia hirviente. No sabía a qué se enfrentaría en su pueblo. ¿A la condena, como decía Marcos? ¿O a un cálido abrazo, como en su sueño? Lo único que sabía era que ya no podía dar marcha atrás. El primer autobús hacia el este salía en 1 hora, y Alba tenía que estar en él. El viaje de 6 horas en el viejo autobús interurbano sin aire acondicionado se sintió como una tortura interminable. Alba estaba apretujada en un asiento junto a la ventana que traqueteaba violentamente. Cada vez que el autobús pasaba por los baches de las carreteras comarcales, el olor a sudor y humo de tabaco de los pasajeros masculinos de atrás, mezclado con el nauseabundo olor a diésel, le provocaba arcadas varias veces. Pero Alba soportó todas las molestias en silencio. Abrazaba con fuerza el bolso que tenía sobre las rodillas, como si fuera un salvavidas en medio de un mar embravecido. El vestido granate de algodón que llevaba ya estaba arrugado y pegajoso en la espalda. Su pañuelo negro ya no estaba ordenado. Tuvo que recolocar varias veces el broche en su hombro, que se había torcido por los empujones de otros pasajeros que se abrían paso por el pasillo. En su mente se libraba una guerra interna entre el miedo a la furia de Marcos y una profunda preocupación por el bienestar de su madre. Cada kilómetro que pasaba el autobús la alejaba más de la ciudad y al mismo tiempo la acercaba a un pasado que había ignorado durante mucho tiempo por vergüenza. «Parada del cruce, prepárense para bajar», gritó el cobrador del autobús, colgado de la puerta trasera abierta. Alba salió de sus pensamientos. El cruce era la parada más cercana a su pueblo. Se levantó rápidamente, abriéndose paso entre un grupo de vendedores ambulantes que acababan de subir. Con las piernas entumecidas, bajó del autobús con dificultad. Cuando sus pies tocaron el suelo polvoriento, el aire cálido y húmedo de las tierras bajas, tan familiar, la recibió. El viejo autobús arrancó de nuevo, soltando una nube de humo negro, y Alba se tapó la nariz con el borde de su pañuelo, tosiendo. Cuando el humo se disipó, Alba se quedó helada en su sitio. Sus ojos recorrieron los alrededores con una expresión de confusión. Su recuerdo de este lugar de hace 5 años era un cruce tranquilo con una destartalada parada de taxis con goteras. Antes, el camino que entraba al pueblo era un camino de grava sin asfaltar, que se convertía en un barrizal resbaladizo cada vez que llovía. Era la razón principal por la que Marcos siempre se negaba a ir a su pueblo, por miedo a ensuciar sus caros zapatos. Pero ahora el paisaje ante sus ojos era completamente desconocido. El camino de grava había desaparecido, reemplazado por una lisa carretera de asfalto negro. Incluso tenía líneas blancas nítidas pintadas en los bordes. La destartalada parada de taxis tampoco existía. En su lugar había una moderna tienda de conveniencia con puertas automáticas de cristal que reflejaban el sol de la tarde. ¿Es este mi pueblo?, murmuró Alba con incredulidad.
Giró la cabeza hacia la señal de tráfico que se erigía firmemente en la esquina del cruce. Las letras eran claras. Bienvenidos a Fuente Nueva, complejo agrícola, 3 kilómetros. Alba tragó saliva. Su duda se convirtió lentamente en una sensación de intimidación. Decidió caminar no solo para ahorrar las pocas monedas que le quedaban, sino también porque necesitaba tiempo para digerir este cambio drástico. Después de arreglarse el vestido polvoriento, comenzó a caminar por la lisa carretera de asfalto. A lo largo del camino, las sorpresas la asaltaron una tras otra. Antes, a ambos lados de este camino, había matorrales salvajes y campos abandonados. Ahora, hasta donde alcanzaba la vista, granjas ordenadas y frondosas dominaban el paisaje. Las hojas de un verde intenso se mecían con el viento, dando sombra a la concurrida carretera. No solo el paisaje había cambiado, también el ambiente. Alba tuvo que apartarse a la cuneta varias veces, al cruzarse con grandes camiones cargados de productos frescos. Los camiones rugían imponentes, dejando una ligera estela de polvo. Alba los miraba con la boca ligeramente abierta. Antes, en su pueblo, conocido por ser subdesarrollado, la llegada de un solo camión era un acontecimiento raro. Ahora el tráfico aquí se parecía más al de un polígono industrial que al de un remoto pueblo rural. Cuanto más se adentraba en la zona residencial, más se sentía como una extraña. Las casas de los vecinos, que antes eran en su mayoría de tablones o madera vieja, ahora habían cambiado de cara. Casi todas las casas de la calle principal se habían convertido en casas permanentes de ladrillo, pintadas de colores vivos y con suelos de baldosas. Algunas incluso tenían camionetas o motos nuevas aparcadas en los garajes. Alba bajó la cabeza y se cubrió más las mejillas con el borde del pañuelo. Se sentía en un contraste tan grande con el progreso que la rodeaba. Había vuelto con ropa vieja, un bolso gastado y un rostro cansado. Mientras tanto, el pueblo que pensaba que sería pobre, parecía haber prosperado. Un sentimiento de inferioridad comenzó a invadirla. ¿Qué dirían los vecinos si la vieran? La esposa del hombre que se suponía que había triunfado en la ciudad, volviendo con aspecto de mendiga. «Disculpe, apártese, por favor». El claxon de una moto sobresaltó a Alba. Saltó a un lado, hacia una pequeña zanja. Dos mujeres jóvenes pasaron en una scooter moderna, vestidas con ropa elegante y gafas de sol. Miraron de reojo a Alba, sin reconocer a la mujer del viejo vestido granate, y pasaron rápidamente, riendo. Alba se llevó una mano al pecho. Antes conocía casi todas las caras de este pueblo. Ahora se sentía como una turista perdida en un país extranjero. El cansancio comenzó a roerle las pantorrillas, pero sus pies siguieron moviéndose. Su corazón latía cada vez más fuerte a medida que se acercaba a una esquina muy específica. Al doblar esa esquina, debería haber un pequeño puente de madera, y al cruzarlo, a unos 200 metros más, estaría la choza de sus padres. Alba aceleró el paso al ver el puente. El puente de madera había desaparecido. Había sido reemplazado por un sólido puente de hormigón con barandillas de hierro pintadas de amarillo y verde. Alba se detuvo en medio del puente, recuperando el aliento. Sus ojos miraban directamente al frente, hacia la tierra heredada de su abuelo, el lugar donde había estado la casa de su infancia. Pero su vista no se encontró con árboles silvestres, sino con un muro de 3 metros de altura que ocultaba el paisaje al otro lado. A lo lejos, por encima de ese muro, se elevaba un tejado de tejas azul oscuro, de una arquitectura magnífica que nunca había visto en su vida. Alba parpadeó, tratando de encontrar otro punto de referencia. El viejo árbol de mango del abuelo junto al camino seguía allí, ahora envuelto en luces decorativas, pero allí estaba. La ubicación de la tierra era correcta, la dirección era correcta. Pero, ¿dónde estaba la humilde choza de su padre con paredes de bambú? ¿Dónde estaba el corral de las cabras, cuyo olor siempre llegaba hasta el camino? Mi padre debe haberse mudado, intentó racionalizar Alba. Quizás esta tierra fue vendida a un rico de la ciudad que construyó una villa. Su corazón se encogió. Si la tierra había sido vendida, ¿dónde vivirían sus padres ahora? ¿Estarían viviendo de prestado en casa de algún pariente, o peor aún, desahuciados y viviendo en la calle? Ese pensamiento terrible hizo que a Alba le flaquearan las piernas. Se dirigió hacia la puerta de hierro forjado, firmemente cerrada. Esperaba que hubiera una caseta de seguridad o alguien a quien preguntar sobre el paradero del pobre agricultor Antonio, que solía vivir en esta tierra. Alba no sabía que sus pasos la estaban llevando al mayor shock que cambiaría toda su vida. El sol abrasador de la tarde caía directamente sobre la cabeza de Alba, calentando el asfalto negro bajo sus pies calzados con unas finas zapatillas. Pero el calor que quemaba la piel no era nada comparado con el frío que le recorría la espalda mientras permanecía inmóvil frente a la imponente puerta de hierro.
Alba intentó una vez más hacer coincidir los recuerdos en su cabeza con la vista que tenía delante. Estaba 100% segura. No se había equivocado de camino. A la izquierda del camino, seguía en pie el viejo árbol de mango con su tronco curvado. Solía trepar a él cuando era niña. Enfrente, el canal de riego que llevaba agua a los arrozales también seguía allí. Ahora sus bordes estaban pulcramente cementados, pero la ubicación era exacta. Sin embargo, la choza con paredes de bambú trenzado que debería estar allí había desaparecido sin dejar rastro. El patio de tierra, que se volvía fangoso cuando llovía y polvoriento cuando se secaba, ahora se había convertido en una entrada de adoquines con un patrón limpio, sin una sola mala hierba. Y lo que más dejó a Alba sin aliento fue lo que se erigía detrás del alto muro. Ya no era la vieja casa de madera con el tejado de tejas con goteras, ennegrecido por el musgo. En su lugar, se alzaba un magnífico edificio blanco de 2 plantas, con enormes pilares de hormigón que recordaban la arquitectura clásica europea. Las ventanas eran grandes y altas, cubiertas con cristales oscuros que reflejaban el cielo de la tarde. En el amplio patio delantero, una pequeña fuente lanzaba chorros de agua cristalina, rodeada de parterres bien cuidados que parecían sacados de las revistas de inmobiliaria que Alba había visto en la sala de espera del dentista. «Dios mío, papá, mamá», murmuró Alba. Su voz temblaba y sus rodillas flaqueaban. Los peores pensamientos dominaron su mente de inmediato. Marcos tenía razón. Mis padres se arruinaron por completo o se vieron obligados a vender esta herencia por deudas, y algún rico de la ciudad la compró para construir este palacio. Alba ahora imaginaba a sus padres viviendo arrimados en las afueras del pueblo, en una choza aún más humilde, o vagando sin techo. La culpa la golpeó tan fuerte en el pecho que tuvo que agarrarse a un pilar del muro para no caer. Se sentía como una hija desagradecida que no había estado allí cuando sus padres perdieron su hogar. Alba seguía paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. Dudaba entre llamar a la caseta de seguridad detrás de la puerta o ir a la tienda más cercana para buscar información, cuando el sonido de una moto se detuvo justo a su lado. «Disculpe, señorita. ¿Busca a alguien?» No debería pararse en medio de la entrada de coches. Una mujer de mediana edad en una scooter le habló. Vestía de forma sencilla, pero llevaba joyas de oro en el cuello y las muñecas. Alba se sobresaltó y giró la cabeza. Reconoció esa cara, aunque ahora estaba mucho más rellena y bien cuidada. Era la señora Pérez, una vecina que solía vivir a 2 campos de distancia de la choza de Alba. «¿Señora Pérez?», llamó Alba con vacilación. Se bajó ligeramente el borde del pañuelo negro que usaba para protegerse del polvo. La mujer entrecerró los ojos, examinando el rostro demacrado y cansado de Alba, antes de que su mirada se posara en su viejo vestido granate. De repente, los ojos de la señora Pérez se abrieron de par en par. Su boca se abrió con incredulidad. «Dios mío, no puede ser. Tú. ¿Eres Alba? ¿La hija del señor Antonio?». La señora Pérez gritó. Apresuradamente apagó el motor de la moto, bajó y se acercó. «Ay, hija mía, ¿dónde has estado? 5 años sin noticias. Tu madre se ha puesto enferma de tanto preocuparse por ti». La mención de su madre hizo que las lágrimas de Alba brotaran. «Señora, por favor, dígame, ¿a dónde se han mudado mis padres? ¿A quién le vendieron esta tierra? Necesito encontrar a mi padre», dijo Alba sollozando. Sus manos temblorosas agarraron el brazo de la señora Pérez. La señora Pérez frunció el ceño, confundida. «¿Mudarse? ¿Vendido? ¿De qué estás hablando, Alba?» «La casa de mi padre». Alba señaló con su mano temblorosa el imponente palacio más allá de la puerta de hierro. «La choza de mi padre ya no está». Esa es la casa de algún rico, ¿verdad, señora?» «¿Desalojaron a mi padre?» «Sí». Hubo un momento de silencio. La señora Pérez miró a Alba con una extraña mezcla de compasión e incredulidad. Entonces, la mujer soltó una pequeña risa. Una risa que sonaba amarga. «Alba, Alba, ¿de verdad no sabes nada o finges no saber?» La señora Pérez negó con la cabeza. Agarró a Alba por los hombros y la giró para que mirara directamente al magnífico edificio. «Esa es la casa de tu padre. Ese es el palacio del señor Antonio García». El mundo pareció detenerse para Alba. Un zumbido le llenó los oídos. «¿Qué dice? Es imposible. Mi padre era solo un aparcero». «Eso fue hace 5 años, Alba», la interrumpió rápidamente la señora Pérez. «Con el boom de la urbanización en esta zona, el valor de las hectáreas de tierra de tu padre se disparó. La compensación por la expropiación fue enorme. Tu padre ya no es solo un agricultor. Es el terrateniente más respetado de toda la comarca. Mira esa casa. La construyó al contado, sin un céntimo de deuda con el banco.
Alba se tambaleó, como si una realidad absurda le hubiera dado una bofetada. Miró la mansión con los ojos desorbitados. Parecía más un ayuntamiento que una casa. Entonces, todo este tiempo, ¿mis padres eran ricos? Pero Marcos. Alba tartamudeó. Su cerebro luchaba desesperadamente por procesar esta información contradictoria. Marcos dijo que mi padre era pobre. Dijo que estaba avergonzado y enfadado con un yerno que aún no estaba establecido. La señora Pérez bufó con desdén al oír el nombre de Marcos. ¿Tu marido? Ja, ese ha estado entrando y saliendo de aquí a menudo. Nos dijo que estabas gravemente enferma, que el tratamiento costaba cientos de miles de euros. Tu padre incluso vendió las tierras que tenía en el sur para enviarle dinero a tu marido. Cada mes, tu marido venía en un coche de lujo a recoger dinero de tu padre. Decía que era para pagar tus facturas del hospital en la ciudad. Las rodillas de Alba cedieron por completo. Su cuerpo se desplomó sobre el asfalto caliente. No sintió el calor, porque su corazón ardía mucho más. Las piezas del rompecabezas de su vida de repente encajaron, formando una imagen horrible. Recordó a Marcos, que siempre tenía dinero para un reloj nuevo, pero se enfadaba cuando le pedía dinero para el arroz. Recordó a Marcos, que siempre le prohibía tocar el móvil por la radiación, cuando en realidad era para que Alba no pudiera contactar con nadie. Recordó a Marcos diciendo: «Tus padres te odian», cuando en realidad era él quien bloqueaba el acceso por dinero. Todo este tiempo, Alba había vivido como una mendiga, soportando el hambre, cosiendo ropa rota, durmiendo en un colchón fino en una habitación estrecha de un semisótano. Mientras tanto, el dinero que por derecho debería haber sido suyo, el dinero ganado con el sudor de su padre, era utilizado por Marcos para presumir y crear una falsa imagen de hombre de éxito. Dios mío. Alba se agarró el pecho, que le oprimía hasta dejarla sin aliento. Las lágrimas corrían sin cesar. Ya no por tristeza, sino por una rabia que explotaba en silencio. Miró la magnífica casa con nuevos ojos. No era la casa de un extraño. Era su casa. Y dentro, probablemente estaban sus padres, siendo engañados una vez más por la serpiente que había dormido a su lado. La señora Pérez, alarmada al ver a Alba desplomada, la ayudó a levantarse. «Vamos, hija, levántate. Entra de una vez. Tu padre y tu madre se alegrarán mucho de verte. Además, tu marido está ahí ahora mismo». Alba se estremeció. Miró a la señora Pérez con los ojos muy abiertos. «Marcos, ¿está aquí?» «Sí. He visto entrar su coche negro esta tarde. Dijo que habías vuelto a empeorar, que venía a pedirle ayuda a tu padre», respondió la señora Pérez con inocencia. La sangre de Alba hirvió hasta la coronilla. La impotencia desapareció en un instante. Reemplazada por una adrenalina ardiente, Marcos dijo que iba a un seminario de negocios. Resultó que estaba aquí, mendigando dinero en nombre de una Alba moribunda. Alba se puso de pie. Se secó las lágrimas bruscamente con el borde de su pañuelo. Su rostro, que hasta hace un momento estaba lleno de dudas, ahora se endureció. Se arregló el polvoriento vestido granate, se ajustó el bolso en la espalda y miró la alta puerta con una mirada penetrante que nunca antes había tenido. «Gracias, señora», dijo Alba con frialdad pero con firmeza. Sin esperar la respuesta de la vecina, Alba se dirigió hacia la puerta del palacio de su padre. No entraría como una mendiga, entraría como la dueña que venía a cobrar una deuda de verdad. Alba se paró frente a la imponente puerta de hierro negro con una mezcla de emociones. El frío del metal en su palma contrastaba con la sangre que le hervía en las venas. Levantó la vista hacia las iniciales doradas AG de Antonio García, grabadas en la parte superior de la puerta. Las letras brillaban bajo el sol de la tarde, como si se burlaran de Alba, que había vivido recogiendo migajas a la sombra de una falsa pobreza. Dentro de la caseta de seguridad, construida como un pequeño puesto de avanzada, un hombre con uniforme azul marino estaba sentado ociosamente, escuchando la radio. Alba reconoció esa figura, aunque ahora con más barriga. Era Miguel, un amigo de la infancia que solía ayudarla a trepar a las moreras. Alba golpeó la puerta de hierro con una piedra que recogió del suelo, produciendo un sonido claro que rompió el silencio de aquella zona residencial de lujo. «¡Un momento! ¡Un momento!», gritó Miguel desde dentro de la caseta, saliendo con cara de fastidio por haber sido interrumpido en su descanso vespertino. Entrecerró los ojos al ver la figura de una mujer con un viejo vestido granate y un pañuelo ancho de pie fuera de la puerta. «Lo siento, señora. No aceptamos donaciones». La mufiramollada mujer completa entrecerró los ojos al ver la figura. «Si viene a pedir, vaya a la iglesia que está más adelante». El corazón de Alba se encogió. Incluso su amigo de la infancia ya no la veía más que como una mendiga. Su apariencia, demacrada por el largo viaje y una vida de dificultades,
Había borrado por completo cualquier rastro de la Alba que una vez fue conocida como la flor del pueblo. «Miguel», llamó Alba en voz baja pero firme. Se bajó ligeramente el borde del pañuelo, revelando todo su rostro. «Soy yo, Alba». Miguel se sobresaltó tanto que casi se le cae la gorra. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo el rostro de Alba de la frente a la barbilla. «Dios mío, Alba». El hombre se apresuró a buscar en los bolsillos de su pantalón una llave a control remoto y abrió una pequeña puerta junto a la puerta principal. Con manos temblorosas, guió a Alba hacia adentro. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto a un fantasma resucitado de la tumba. «Alba, tú», tartamudeó Miguel, recorriendo a Alba de la cabeza a los pies con una mezcla de asombro y horror. «Marcos dijo que estabas en coma en un hospital de Madrid, que habías perdido todo el pelo por la quimioterapia. Pero, ¿cómo estás aquí, tan sana?» La mandíbula de Alba se tensó. Las mentiras de Marcos se habían extendido de forma realmente elaborada y detallada. ¿Quimioterapia? ¿Calva? Con razón, ninguno de los vecinos se había atrevido a preguntar por ella o a visitarla. Seguramente Marcos se había inventado la historia de que su estado era tan crítico que no podía recibir visitas. «Estoy sana, Miguel. Muy sana», respondió Alba con frialdad. «Abre la puerta de par en par. Voy a entrar en la casa de mi padre». Miguel estaba tan feliz que estuvo a punto de gritar para llamar a la gente de la casa, pero Alba rápidamente se llevó un dedo a los labios. «Shh. Silencio, Miguel. No le digas a nadie que he venido. Les daré una sorpresa a mi padre y a mi madre. Y no dejes que él sepa que estoy aquí». Miguel, aunque confundido, asintió inmediatamente. Sintió un aura diferente en Alba. La mujer que tenía delante ya no era la niña llorona. Era una mujer madura con una tormenta en los ojos. Alba cruzó la puerta. Sus pies, calzados con unas baratas zapatillas de goma, pisaban ahora un camino pavimentado con costoso granito. A ambos lados, amplios jardines se extendían verdes, con césped bien cortado, palmeras y un gran estanque de carpas, con una fuente que sustituían a los campos y gallineros que antes llenaban este patio. El sutil aroma a jazmín y dama de noche evocaba recuerdos de la infancia mezclados con una sensación de extrañeza. Alba se sentía como una intrusa en su propia casa. Miró hacia el garaje abierto a la derecha del edificio principal. Allí estaban aparcados un SUV blanco y una reluciente berlina negra. El corazón de Alba se detuvo por un momento. Conocía esa berlina negra. Era el coche del que Marcos siempre presumía. El que, según él, le había dado la empresa por su rendimiento como el mejor directivo. Alba recordaba claramente cómo Marcos la había regañado duramente por derramar accidentalmente un poco de agua en el asiento de ese coche. Resultó que el coche estaba aquí, aparcado cómodamente en el garaje de su padre. Alba se dirigió hacia la puerta principal. El porche era amplio. El suelo era de mármol italiano color crema que reflejaba su sombra. Delante de la imponente puerta de teca tallada, había varios pares de zapatos, las sandalias de cuero de su padre, las zapatillas de seda de su madre, y un par de zapatos de cuero negro que Alba conocía muy bien. Alba se detuvo justo delante de esos zapatos. Los miró con los ojos desorbitados. Unos zapatos Oxford de cuero de una marca famosa. Alba recordaba haber lustrado esos zapatos hasta dejarlos relucientes hacía 2 días, con un viejo cepillo de dientes y betún que había comprado con el dinero que había ahorrado de la comida. Lustró esos zapatos rezando para que su marido tuviera éxito en su seminario y su situación mejorara. Resultó que los zapatos que había lustrado con sus oraciones y su dedicación se habían dirigido aquí para pisotear su orgullo y explotar a sus padres. Las lágrimas de Alba ya se habían secado. Lo que quedaba era una náusea extrema que le subía desde el estómago. Sentía asco. Asco de esos zapatos. Asco de su dueño. Y asco de su propia estupidez por haber estado ciega de amor durante los últimos 5 años. La puerta principal de la casa estaba entreabierta unos 10 centímetros. Desde dentro se oía un sollozo desgarrador. Era la voz de su madre. La señora Lola estaba llorando histéricamente. Y entre ese llanto, se oía una voz de barítono suave, educada y manipuladora. La voz de Marcos. Alba se acercó a la rendija de la puerta y contuvo la respiración. Se apoyó en la fría pared de mármol, tratando de reunir las fuerzas que le quedaban. No debía entrar llorando. No debía entrar como una esposa débil. Debía entrar como una hija que defendía el honor de sus padres. Las manos de Alba se cerraron en puños a sus costados, apretando la tela de su vestido granate, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Dentro se estaba representando la obra más cruel, y Alba estaba preparada para bajar el telón de la manera más dolorosa. La rendija de la puerta de teca entreabierta
Era una mirilla al escenario del drama más espantoso que Alba había presenciado en su vida. Conteniendo la respiración que le llegaba a la garganta, Alba entrecerró los ojos y acercó su rostro, medio oculto por el borde de su pañuelo negro, al marco de la puerta. El aire frío del aire acondicionado de la casa se escapaba y le rozaba el rostro sudoroso, pero no lograba enfriar el ardor que le quemaba el pecho. La escena en el interior era deslumbrante, en contraste con el oscuro destino que había sufrido Alba. El salón era casi 3 veces más grande que su habitación del semisótano. El suelo ya no era de cemento frío, sino de mármol blanco con vetas doradas que reflejaban la luz de la enorme araña de cristal del techo. En las paredes colgaban imponentes cuadros de paisajes enmarcados en oro. Sofás de cuero marrón oscuro estaban dispuestos ordenadamente, y en el centro, una mesa baja de cristal con un jarrón de flores frescas. Pero esa opulencia se sentía vacía debido a la densa atmósfera de tristeza que envolvía la habitación. En medio de una gruesa alfombra persa roja, Alba vio la figura de su marido. Marcos no estaba sentado en uno de los mullidos sofás. Estaba arrodillado en el suelo, con el rostro hundido en el regazo de alguien. Los hombros del hombre temblaban violentamente. Sus sollozos sonaban tan desconsolados y lastimeros que si Alba no hubiera conocido la verdadera naturaleza de Marcos, habría llorado con él al ver lo destrozado que estaba el corazón de un marido afligido. «Perdónenme, padre. Perdónenme, madre». La voz de Marcos se quebró entre sollozos perfectamente fabricados. «No he podido cumplir con el encargo de ustedes. Soy un marido inútil». Frente a Marcos estaban sentados los padres de Alba. La señora Lola, que la había traído al mundo, estaba recostada sin fuerzas en el sofá. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados y rojos. Se agarraba el pecho como si le costara respirar. Mientras tanto, el señor Antonio estaba sentado junto a su esposa, con sus manos arrugadas, endurecidas por el trabajo con la azada, ahora acariciando suavemente la cabeza de Marcos. En su anciano rostro había una profunda desesperación. «Está bien, Marcos. No te culpes». La voz del señor Antonio era pesada y temblorosa. «Esto es una prueba del cielo. ¿Cómo está Alba ahora? ¿Qué dice el médico?» Alba aguzó el oído. Su corazón latía con fuerza, esperando qué más mentiras saldrían de la boca de su marido. Marcos levantó lentamente la cara. Sus ojos estaban rojos y llorosos. No se sabe cómo lo hizo, quizás pensando que si Alba moría de verdad perdería su mina de oro. O quizás era un actor realmente talentoso. El médico dice que el cáncer se ha extendido al cerebro. «Padre», dijo Marcos en un susurro aterrador. Alba se tapó la boca con ambas manos para no gritar. «¿Cáncer?» Apenas se resfriaba. Estaba delgada por la desnutrición, no por las células cancerosas. «Dios mío». La señora Lola soltó un grito ahogado y comenzó a llorar histéricamente, golpeándose el pecho. «Mi hija. Alba. Mi niña bonita. ¿Por qué tu destino ha sido tan cruel? Me voy a Madrid ahora mismo. Voy a ver a Alba. Prepara el coche, cariño. Nos vamos ya». La señora Lola intentó levantarse con las fuerzas que le quedaban. Pero Marcos rápidamente se agarró a las piernas de su suegra, postrándose más bajo para bloquearle el paso. «No, madre. No puede ir allí». La detuvo Marcos, alarmado. «Alba». Alba se negó rotundamente a que vinieran. «¿Por qué? Soy su madre», gritó la señora Lola. Marcos inclinó la cabeza profundamente, interpretando el papel del portador de malas noticias. «A Alba le da vergüenza, madre. Su estado ahora es terrible. La quimioterapia le ha hecho perder todo el pelo, y su cuerpo es solo piel y huesos. Está llena de vías intravenosas y aparatos de asistencia respiratoria. No quiere que la vean así. Quiere que la recuerden como la Alba bonita de antes». Las lágrimas de Alba corrían incontrolablemente, no por tristeza, sino porque su ira había llegado al punto álgido. Marcos no solo había asesinado la personalidad de Alba, sino que estaba destrozando el corazón de su madre con una descripción cruel y falsa. Alba se tocó la cabeza cubierta por el pañuelo. Su pelo seguía siendo negro, largo y abundante. Se le caía a menudo por el estrés y los champús baratos, pero ahí estaba. Su cuerpo estaba delgado, pero todavía tenía fuerzas para caminar varios kilómetros hoy. Alba dice que antes se avergonzaba de tener padres pobres, pero ahora se siente aún más avergonzada, como si estuviera recibiendo un castigo, continuó Marcos, añadiendo veneno a su historia. Dice que esta enfermedad podría ser un castigo por la ingratitud de haberse marchado y abandonado a sus padres. Por eso pide que la dejen recibir tratamiento en paz. Si ustedes vienen, el estrés podría empeorar su estado. Podría fallecer. El señor Antonio cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus viejas y arrugadas mejillas.
Entonces, ¿qué hacemos, Marcos? Tenemos dinero, lo tenemos todo ahora, pero no podemos ni tocar a nuestra propia hija. Marcos respiró hondo, como si reuniera valor para decir las palabras más difíciles. Hay una forma, padre. Un especialista de Singapur ha propuesto un trasplante de médula ósea y una neurocirugía de emergencia esta noche. La tasa de éxito es alta, pero Marcos se detuvo, dejando que la tensión se apoderara de la habitación. ¿Pero qué? Dilo, lo apremió el señor Antonio. El coste. Hay que pagarlo por adelantado y en efectivo, padre. El hospital no quiere correr riesgos. El coste es de 500.000 euros. Yo he vendido mi coche anterior y he hipotecado la casa que me quedaba de la herencia de mis padres. Pero todavía me falta mucho. No sé qué hacer, padre. No quiero perder a Alba. Al oír esas palabras, Alba sintió ganas de vomitar. ¿Coche anterior? Ese coche tenía los plazos atrasados. ¿Herencia de sus padres? Marcos era huérfano y no tenía más patrimonio que deudas de juego online. Todo lo que decía era una invención. El señor Antonio se levantó de inmediato, sin pensárselo 2 veces. Su liderazgo como terrateniente resurgió incluso en medio de su dolor. No 500.000, venderé toda mi fortuna para salvar la vida de Alba. Espera aquí. Traeré el efectivo de la caja fuerte. Alba vio a su padre dirigirse a una habitación trasera, probablemente el despacho o el dormitorio principal. Mientras tanto, Marcos seguía arrodillado, pero Alba pudo ver un ligero espasmo en la comisura de sus labios. Cuando inclinó la cabeza para ocultar su rostro mientras la señora Lola seguía llorando, se dibujó una leve sonrisa de victoria. Basta. Esta farsa se ha acabado. Alba sintió que la sangre le subía a la cabeza. El miedo, la inferioridad y el respeto excesivo por su marido, que la habían oprimido durante tanto tiempo, se quemaron en un instante en el fuego de la ira al ver las lágrimas de su madre derramarse en vano. Alba apretó la correa de su viejo bolso. Se ajustó el pañuelo y respiró hondo para llenarse de valor. No permitiría que ni un céntimo del dinero de su padre cayera en manos de ese demonio con cara de ángel. No permitiría que Marcos insultara más la inteligencia de su familia. Con un movimiento brusco, Alba empujó la pesada puerta de teca para que se abriera de par en par. La puerta se estrelló contra la pared con un estruendo ensordecedor, sobresaltando a la señora Lola y haciendo que Marcos girara rápidamente la cabeza hacia la puerta. El sol de la tarde que entraba desde fuera iluminó la silueta de Alba, de pie en el umbral. Su viejo vestido granate parecía arder, y su mirada se clavó afiladamente en Marcos, cuyo rostro ahora estaba pálido y congelado. La verdadera protagonista había entrado en escena. El sonido de la puerta de teca al golpear la pared de mármol retumbó como un disparo en el silencio del grandioso salón. La vibración pareció derribar la atmósfera de falso dolor que Marcos había construido durante horas. En el sol de la tarde que entraba a la fuerza por la puerta abierta, motas de polvo danzaban, creando la silueta de una mujer que se mantenía erguida, sin aliento. La señora Lola, que lloraba histéricamente, se cayó de inmediato. Con la boca abierta, entrecerró los ojos hinchados, tratando de ver a través de la luz cegadora quién era el intruso maleducado que se atrevía a irrumpir en la casa del respetado terrateniente. Mientras tanto, Marcos, que estaba de espaldas a la puerta, saltó sorprendido. Sus hombros se tensaron, pero no se dio la vuelta de inmediato. Su primer instinto fue de irritación por ver interrumpida su escena de profundo dolor por lo que supuso era un sirviente descuidado o un invitado sin modales. «¿Quién anda ahí?», gritó Marcos sin volverse. Su voz aún conservaba restos del llanto fingido, pero el tono estaba lleno de una autoridad forzada. «¡Qué falta de respeto! Estamos de luto aquí». Alba no respondió. Entró, paso a paso. El sonido de sus zapatillas de goma arrastrándose por el frío suelo de mármol sonaba ras, ras, un sonido que contrastaba fuertemente con el lujo que la rodeaba. Dejó la puerta abierta de par en par detrás de ella, dejando que el viento de la tarde trajera el olor a tierra mojada, el olor de la realidad que barrería el caro y falso perfume de su marido. Justo en ese momento, la puerta del despacho trasero se abrió. El señor Antonio salió con paso apresurado pero decidido. En sus manos llevaba una abultada bolsa de cuero marrón oscuro. Su anciano rostro parecía tenso, lleno de la preocupación de un padre dispuesto a dar su vida por su hija. No se dio cuenta de la presencia de Alba, ya que su mirada estaba fija en Marcos, que seguía arrodillado en la alfombra. «Aquí tienes, Marcos». La voz del señor Antonio era temblorosa pero firme. Dejó la bolsa de cuero sobre la mesa de cristal con un pesado clac. «Aquí dentro hay 500.000 euros en efectivo. Acabo de sacar el dinero de la cosecha de ayer de la caja fuerte. Llévatelo. Llévalo a Madrid ahora mismo y salva a Alba. Dile al médico, haga lo mejor por mi hija». Al ver la bolsa, los ojos de Marcos brillaron.
La tristeza desapareció de su rostro en un instante, reemplazada por un destello de codicia descarada. Incluso se olvidó del intruso en la puerta. Su atención se centró únicamente en los fajos de billetes dentro de la bolsa. Billetes que se convertirían en un nuevo coche deportivo, un reloj de lujo o un billete de avión a un país extranjero con otra mujer. Mientras Alba se marchitaba en su estrecho semisótano comiendo arroz con sal. Gracias, padre. Muchas gracias. Marcos se arrastró de rodillas. Su mano temblorosa se extendió para agarrar el asa de la bolsa de cuero. ¡No toques ese dinero! Un grito agudo cortó el aire y detuvo el tiempo. La mano de Marcos se congeló en el aire a escasos centímetros de la bolsa de cuero. El señor Antonio retrocedió tan sorprendido que se tambaleó. La señora Lola se llevó una mano al pecho con los ojos desorbitados. Esa voz, ese acento, ese temblor, no era la voz de una extraña. Alba salió de la sombra del contraluz. Ahora la araña de cristal del salón iluminaba su rostro con claridad. Su viejo vestido granate, su pañuelo negro torcido, su rostro sin maquillaje pero enrojecido por la ira contenida. Todo era evidente. Se plantó en medio de la habitación, de frente a su padre, a su madre y a su marido. «Guarda ese dinero, papá», dijo Alba de nuevo. Esta vez su voz era más baja, pero cortante como un cuchillo. Sus ojos atravesaron directamente las pupilas borrosas de su padre. «Guarda tu dinero. Tu hija no necesita cirugía. No tiene un tumor cerebral. Tu hija está perfectamente sana». Silencio. Durante unos segundos, un silencio espeluznante reinó en la habitación. Los cerebros de las personas en la habitación luchaban por procesar la anomalía que había ocurrido. El primero en reaccionar fue Marcos. Giró la cabeza con un crujido. Cuando sus ojos captaron la figura de Alba, viva y respirando, mirándolo con ojos asesinos, el rostro de Marcos se volvió blanco como la cera. Toda la sangre pareció drenarse de su cara, dejando solo una máscara blanca de puro terror. Su boca se abrió y se cerró sin sonido, como un pez fuera del agua. Gimió Marcos. La voz se le atascó. Sus piernas arrodilladas cedieron y se desplomó sobre la alfombra. Retrocedió lentamente sobre sus nalgas, alejándose de Alba como si ella fuera la parca venida a reclamar su vida. Alba, ¿qué pasa, cariño?», se burló Alba. La sonrisa no llegaba a sus ojos llorosos. «¿Sorprendido de que tu esposa calva y en coma esté de repente aquí? ¿Dónde están mis vías intravenosas, cariño? ¿Y mi cabeza calva?». El señor Antonio y la señora Lola se miraron sin saber qué hacer. Miraron a Marcos y luego a Alba, alternativamente. «Hija», susurró débilmente la señora Lola. Su mano temblorosa se extendió hacia Alba. Temía que fuera una alucinación creada por la desesperada nostalgia. «¿Tú? ¿Eres tú de verdad, Alba?». «Mi hija». Alba se volvió hacia su madre, y en ese momento, el muro de su fortaleza se agrietó. Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Sí, mamá. Soy Alba. He vuelto. Pero tu marido dijo que estabas grave en Madrid», tartamudeó el señor Antonio. Su dedo señaló a Marcos, que ahora sudaba a mares. «Dijo que te avergonzabas de tus padres del pueblo. Que no querías vernos». Alba negó con la cabeza enérgicamente. Se acercó a la mesa y se interpuso entre Marcos y el montón de dinero. Miró a su padre con ojos heridos. «Es mentira, papá. Todo es mentira». Alba señaló la cara de Marcos, que ahora estaba profundamente inclinada y no podía mirar a nadie. «Fue Marcos quien me prohibió volver a casa durante los últimos 5 años. Dijo que papá y mamá me odiaban. Dijo que papá nos había echado por avergonzarse de un yerno pobre. He estado encerrada en un semisótano estrecho, papá. Con la comida racionada, sin poder tocar el móvil, obligada a vivir en la pobreza. No sabía que te habías hecho tan rico. No sabía que todo este tiempo Marcos venía aquí a recoger dinero». Alba respiró hondo, conteniendo un sollozo que amenazaba con estallar. Miró la bolsa de cuero con el dinero con ojos de asco. «Esos 500.000 euros no son para mi cirugía, papá. No he tosido ni una vez este mes. Marcos está sano, y yo estoy sana. Él iba a usar ese dinero para vivir a lo grande en la ciudad. Mira su reloj, papá. Mira sus zapatos relucientes. Todo comprado con tu dinero». Mientras yo en casa compartía un huevo para 2. Marcos intentó levantarse. Su astuto instinto de supervivencia comenzó a funcionar. Sabía que estaba acorralado, pero intentó darle la vuelta a los hechos. «Padre, madre, no la crean», gritó Marcos, aterrorizado. Su voz se quebró agudamente. Señaló a Alba con mano temblorosa. «Esa mujer. No es Alba. ¿Es alguien enviado por alguien o Alba ha perdido la cabeza?» «Sí, el cáncer se le ha extendido al cerebro y está alucinando. Se ha escapado del hospital. Ha perdido la memoria. Padre,
No escuchen a una loca. Callat. Quien gritó no fue Alba, sino la señora Lola. La anciana, que hasta hace un momento parecía frágil y enferma, de repente se levantó del sofá, con una fuerza que nadie sabía de dónde había sacado. Corrió hacia adelante, ignorando el dolor de sus rodillas, y abrazó el cuerpo de Alba con fuerza. Le tocó la cara, los hombros, la espalda delgada. Le apartó ligeramente el pañuelo para ver el pelo negro de su hija, todavía intacto. Mi hija está cuerda, mi hija está sana. Hasta su olor a sudor es el de mi hija, gritó la señora Lola, llorando a lágrima viva mientras abrazaba a Alba. Tú eres el loco, Marcos. Tú eres el demonio. ¿Mi hija calva? ¿Mi hija avergonzada de su madre? Resulta que fuiste tú quien nos separó. El cálido abrazo de su madre derribó las últimas defensas de Alba. Se aferró a su madre y derramó toda la nostalgia y el dolor de los últimos 5 años en el hombro de la mujer que más amaba. Mientras tanto, el señor Antonio seguía paralizado cerca de la mesa. Su rostro, que había estado lleno de preocupación, cambió lentamente. Los rastros de tristeza desaparecieron, reemplazados por una aterradora línea roja de ira. Miró la bolsa con los 500.000 euros, y luego a Marcos, que ahora estaba sentado sin fuerzas en su cara alfombra como un montón de basura. Las manos ancianas del señor Antonio se apretaron con tanta fuerza que las venas sobresalieron. Su respiración era pesada y agitada. El terrateniente se dio cuenta de que casi había entregado su fortuna a un ladrón que había tomado a su propia hija como rehén, y para un padre no hay mayor pecado que hacerle daño a su hija. Marcos retrocedió aún más, hasta que su espalda chocó contra la pata de la mesa. Miró a su suegro con ojos aterrorizados. Sabía que no solo su obra había terminado, sino que el propio escenario se había incendiado con él dentro. El señor Antonio no blandió su bastón contra el cuerpo de Marcos. En su lugar, golpeó con fuerza la punta del bastón en el suelo de mármol, a 1 pulgada de la rodilla de Marcos. El agudo y resonante clac fue mucho más aterrador que un golpe físico, y Marcos retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pata de la mesa. «Levántate», ordenó el señor Antonio. Su voz ya no temblaba de dolor, sino que estaba llena de una autoridad pesada y absoluta. Era la voz de un terrateniente acostumbrado a dirigir a cientos de trabajadores agrícolas. «No ensucies el suelo de mi casa con tus sucias rodillas». Marcos se levantó a duras penas. Sus piernas temblaban violentamente. Miró a su alrededor, buscando una oportunidad para escapar, pero la puerta principal ya estaba bloqueada por 2 corpulentos guardias de seguridad, incluido Miguel, a quien el señor Antonio había llamado por el interfono. «Miguel», llamó el señor Antonio sin volverse. «Sacad a este individuo. Llamad a la gente del pueblo que está fuera. Que todo el mundo sepa que este supuesto directivo de éxito es en realidad un ladrón que ha extorsionado a su suegro». El rostro de Marcos se puso blanco como el papel. Podía soportar un castigo físico, pero la humillación pública era como la muerte para su ego narcisista. «Padre, no, padre, por favor, mi reputación se arruinará». «¿Reputación?», bufó Alba con desdén. Sus ojos fulminaron a su marido. «Tu reputación se construyó sobre mi sufrimiento, cariño. Es hora de que devuelvas lo que no es tuyo». El señor Antonio extendió la mano. «Las llaves del coche, la cartera, el móvil, y quítate ese reloj. Todo». Marcos negó con la cabeza, aterrorizado, cubriendo los bolsillos de su chaqueta. «Estos son mis efectos personales, padre. Usted no tiene derecho». «¿Qué efectos personales ni qué nada?», tronó el señor Antonio. «Todo lo que llevas puesto ha sido comprado con mi dinero, con el dinero que estafaste usando el nombre de Alba. Entraste en esta casa como un mendigo presuntuoso, y saldrás de aquí como un verdadero mendigo». Miguel y su colega no esperaron una segunda orden. Se adelantaron y agarraron a Marcos por ambos brazos. Marcos luchó y gritó como un loco mientras Miguel le registraba a la fuerza los bolsillos de la chaqueta, sacando las llaves de la berlina negra y la abultada cartera de cuero. Su falso reloj de oro fue arrancado bruscamente de su muñeca, dejando una marca roja. «Soltadme. Esto es una violación de los derechos humanos. Llamaré a la policía», gritó Marcos histéricamente. «Llama», replicó fríamente el señor Antonio. «Que la policía investigue también tus cuentas. Así sabrán cuánto de mi dinero has malversado en los últimos 5 años». Ante esa amenaza, Marcos se cayó de inmediato. Su cuerpo se quedó flácido. Se dejó llevar dócilmente mientras lo arrastraban a la fuerza desde el fresco salón hasta el caluroso porche. El drama de la expulsión no terminó en el porche. El señor Antonio dejó la puerta principal abierta a propósito. Fuera, algunos vecinos y trabajadores agrícolas habían comenzado a reunirse, atraídos por el alboroto.
Miraban con curiosidad cómo el yerno predilecto del señor Antonio era sacado a rastras por los guardias de seguridad, como si fuera un ladrón de gallinas. Marcos, que normalmente caminaba con la barbilla alta e ignoraba a la gente del pueblo, ahora tenía que inclinar la cabeza profundamente, avergonzado. Su caro traje estaba arrugado, la corbata torcida y su pelo liso, revuelto. Fue arrastrado más allá de su querida berlina negra, aparcada en el garaje, el símbolo de su falso éxito. Miguel le lanzó las llaves del coche a Alba, que estaba de pie en el porche, señalando que la propiedad había vuelto a su legítima dueña. Al llegar a la puerta principal, Miguel y su colega soltaron su agarre y empujaron con fuerza el cuerpo de Marcos, haciéndole caer sobre el asfalto polvoriento del camino rural. ¡Ay! Gimió Marcos mientras sus rodillas y palmas se raspaban contra el asfalto. Luchó por levantarse, mirando con ojos desorbitados el imponente palacio que acababa de vomitarlo. Detrás de la alta puerta de hierro, Alba estaba de pie entre sus padres. El rostro de la mujer era inexpresivo, sin una pizca de compasión. «No vuelvas a poner un pie en las tierras de este pueblo, Marcos», dijo el señor Antonio en voz alta. Su voz se oyó claramente por las decenas de aldeanos que observaban. «Si vuelvo a ver tu sombra cerca de mi hija, no esperes volver entero sobre tus dos piernas». Alba dio un paso adelante, mirando al que ahora era su exmarido, tan patético en el camino. «Vuelve a tu ciudad, cariño. Busca otra presa si puedes. Pero recuerda, a partir de este momento, el grifo del dinero de mi padre está completamente cerrado. Disfruta de tu nueva vida como un vago sin un céntimo». «Alba, ¿cómo puedes hacerme esto?», sollozó Marcos. Las lágrimas de cocodrilo volvieron a brotar. Alba no respondió. Se dio la vuelta, rodeó el hombro de su madre con el brazo y volvió a entrar en la casa. Miguel cerró la enorme puerta de hierro con un fuerte clang. El sonido de la puerta cerrándose firmemente se convirtió en un veredicto final. Marcos se quedó solo en el borde de la carretera, sin coche, sin cartera, sin móvil y sin orgullo. Bajo las miradas despectivas de los aldeanos que comenzaban a susurrar sobre sus trapos sucios, el falso millonario ahora se había desmoronado de nuevo en el polvo sin valor de la calle. El abrazo de la señora Lola se hizo más fuerte, como si temiera que si aflojaba un poco, su única hija se desvanecería como el humo, como en las pesadillas que la habían atormentado durante tanto tiempo. Las manos de la anciana peinaban el pelo cubierto por el pañuelo de Alba, palpaban su espalda, sus hombros, sus brazos, confirmando la presencia de carne y huesos reales. No había un cuerpo demacrado y esquelético como el que Marcos había descrito. Alba, en sus brazos, estaba cálida, viva y entera. «¿Todavía tienes tu pelo, hija? ¿Estás sana?», sollozó la señora Lola. Sus lágrimas empaparon el hombro del vestido de Alba. «Tu marido dijo que no podías ni levantarte de la cama. Dijo que te avergonzabas de ver a tu madre». El señor Antonio, que había estado paralizado con el rostro tenso, finalmente se acercó. Sus viejas piernas temblaban mientras extendía una mano llena de las marcas del trabajo duro para tocar la mejilla de Alba. En el momento en que su piel áspera tocó la piel del rostro de su hija, las defensas del anciano se derrumbaron. El terrateniente, respetado en toda la comarca, lloró en silencio. Ahora se daba cuenta de lo estúpido que había sido. Había creído a una serpiente antes que a su propia sangre. «Perdóname, Alba. Perdona a tu padre ciego», susurró el señor Antonio con voz ronca. La desgarradora escena del reencuentro familiar era una tortura en sí misma para Marcos. Seguía desplomado en el suelo, atrapado entre la mesa de cristal y el sofá, rodeado ahora por las mentiras que lo asfixiaban. Pero su mente astuta aún no se había rendido. Vio la bolsa de cuero con los 500.000 euros, a 1 metro de su alcance. El dinero sigue ahí. La oportunidad no se ha perdido por completo, pensó frenéticamente. Marcos se obligó a levantarse. Se arregló el arrugado traje caro, tratando de volver a ponerse la máscara de dignidad ya agrietada. Reuniendo el último valor de un estafador experimentado, se adelantó e intentó tocar el brazo de Alba. «Cariño, Alba», llamó Marcos con un tono de voz falsamente suave, el mismo que solía usar para hacer sentir culpable a Alba. «Vamos a casa, ¿sí? Parece que la enfermedad te ha vuelto a atacar. El médico dijo que el estrés empeora las alucinaciones. ¿No recuerdas que vivimos en una bonita casa en Madrid? ¿Has olvidado lo mal que nos trataron estos padres tuyos?». Alba se separó lentamente del abrazo de su madre. Se dio la vuelta para enfrentarse a Marcos. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos ardían con el fuego del odio frío. «¿Bonita casa?», repitió Alba en voz baja, pero su voz resonó ominosamente en la habitación. «¿Te refieres a la habitación del semisótano de 3x4 metros con goteras, cariño?».
¿La casa con moho en las paredes donde me encerrabas todos los días? Alba, no digas tonterías, gritó Marcos, intentando intimidar a Alba como solía hacer en casa. Entra en razón, eres una enferma mental. Plas. El sonido de una bofetada aguda aterrizó con precisión en la mejilla izquierda de Marcos. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para silenciar cualquier discusión en la habitación. La cabeza de Marcos se giró hacia un lado. Un dolor ardiente se extendió por su rostro, dejando una clara marca de 5 dedos en su cuidada piel blanca. Alba bajó su mano temblorosa. Era la primera vez en su vida que golpeaba a alguien. Una bofetada de venganza por 5 años de opresión. El enfermo mental eres tú, cariño, gritó Alba, desatando la lava de ira que había reprimido en el volcán de su pecho. Que tengo cáncer. Que estoy calva. ¿Para qué? Por este dinero. Alba arrebató bruscamente la bolsa de cuero de la mesa, la abrió y volcó su contenido. Fajos de billetes rojos se esparcieron por el suelo, rodeando los pies de Marcos. Mirad, papá. Mirad, mamá. Alba señaló el dinero y luego a Marcos. Por estos trozos de papel, mató a su propia esposa. Mientras yo vivía en la miseria, mamá. Marcos me daba 10 euros para la comida de 3 días. Me prohibía tocar el móvil. Dijo que papá y mamá me habían abandonado. Dijo que a mamá le repugnaba un yerno pobre. Y yo le creí. Fui una tonta por creer que mis padres eran malos. Resulta que el verdadero demonio dormía bajo el mismo techo que yo. La señora Lola se tapó la boca, horrorizada. La detallada historia del sufrimiento de su hija le cortó la respiración. Mientras tanto, el rostro del señor Antonio se puso rojo, y las venas de su cuello sobresalían. 10 euros, gruñó el señor Antonio. Su voz era baja, como un trueno antes de la tormenta. Miró a Marcos con ojos asesinos. Cada mes venías aquí, Marcos, llorando, diciendo que necesitabas dinero para Alba. El mes pasado te di 100.000 para la quimioterapia. El mes anterior, 50.000 para medicamentos importados. ¿A dónde fue todo ese dinero? ¿A dónde? Marcos retrocedió. Sus pies tropezaron con el montón de dinero en el suelo. Padre, es un malentendido. Eso. Lo estaba ahorrando para el futuro de Alba. ¿Qué futuro? ¡Ey! Cortó Alba bruscamente. Se adelantó y acorraló a Marcos en una esquina. ¿Un futuro con tus amantes o un futuro para comprar este reloj? Alba agarró la muñeca de Marcos y la levantó en alto, mostrando a su padre el cronógrafo de oro que la rodeaba. Este reloj cuesta 20.000 euros, papá. Marcos lo compró el mes pasado. Dijo que era un regalo de la empresa. Pero yo sé que no tiene trabajo. Es un vago que vive de extorsionar a su suegro. El coche de fuera, la ropa que lleva, su perfume, todo comprado con el dinero de mi padre, en nombre de mi sufrimiento. La máscara de Marcos se hizo añicos. Ya no había espacio para más mentiras. Los hechos habían sido desnudados sin piedad por Alba. Ya no era un marido exitoso. Era solo un pequeño parásito atrapado infraganti devorando a su huésped. Marcos miró a su alrededor, aterrorizado. La salida parecía demasiado lejana. Delante estaba una Alba furiosa. A su lado una señora Lola que lo miraba con asco. Y allí, el señor Antonio, caminando hacia un bastón colgado en la pared. «Te di mi confianza». El señor Antonio agarró el bastón. Su mano se cerró con fuerza sobre la empuñadura. «Te di el honor de ser mi yerno. Puse a mi única hija en tus manos, y esta es tu recompensa. Convertiste a mi hija en una fuente de ingresos. Convertiste nuestra nostalgia en tu cajero automático». Marcos cayó de rodillas. Esta vez no era una actuación. Estaba genuinamente aterrorizado. Un sudor frío le empapaba el cuerpo. «Perdóneme, padre. Perdóneme», sollozó Marcos, intentando agarrar el borde del vestido de Alba. «Alba, por favor. Cariño. Me equivoqué. Te quiero». Alba se apartó, mirando al hombre que una vez adoró con ojos fríos y vacíos. «Ese amor está muerto. Lo mató tu codicia. Tu amor es falso, cariño. Como tus lágrimas». En medio de esa grandiosa habitación, que se convirtió en testigo mudo de un crimen cruel, Marcos finalmente se dio cuenta de que lo había perdido todo. No solo los 500.000 euros esparcidos por el suelo, sino también su orgullo y su libertad. El falso millonario era ahora solo un prisionero, esperando el veredicto del juez más temido. Un padre con el corazón destrozado. La noche cayó sobre Fuente Nueva, reemplazando el calor de la ira que había abrasado la casa del señor Antonio esa tarde. En el amplio comedor, por primera vez en 5 años, el sonido de cucharas y tenedores golpeando platos de porcelana resonó en un ambiente cálido. Ya no había arroz con sal ni un huevo compartido para 2.
La larga mesa estaba ahora llena de los platos favoritos de Alba. Pollo al ajillo, un guiso de lentejas y verduras frescas de la huerta, cocinados especialmente por su madre. Alba comía con avidez, aunque de vez en cuando una lágrima caía en su plato. Se sentía como un sueño. Estaba sentada en una silla mullida, con un suave vestido de seda de su madre que le sentaba perfectamente, rodeada de las dos personas que más amaba en el mundo. «Come mucho, hija», le dijo suavemente la señora Lola, poniendo más pollo en el plato de Alba. «Estás demasiado delgada. Nunca más dejaré que pases hambre». El señor Antonio miraba a su hija con ojos tiernos. El aura feroz que tenía cuando echó a Marcos había desaparecido, reemplazada por la mirada de un padre arrepentido. «Mañana mismo iniciaremos los trámites de tu divorcio. He contactado al mejor abogado de la comarca. No tendrás que volver a ver a ese hombre en un tribunal. El abogado se encargará de todo». Alba dejó la cuchara y asintió lentamente. «Perdonadme, papá, mamá. Fui una tonta. Creí que erais malas personas». «No es culpa tuya, hija», la interrumpió el señor Antonio con firmeza. «Esa serpiente tiene una lengua bífida. Lo importante es que ahora has vuelto. Toda esta fortuna, esta finca, esta casa, la hemos amasado para ti. Eres la única heredera, Alba. Tienes que ser fuerte e inteligente, para que ningún hombre se atreva a subestimarte de nuevo». Después de la cena, Alba entró en su nuevo dormitorio. La habitación era espaciosa, con una lujosa cama king size y vistas al jardín lateral. Sobre el tocador estaba su viejo móvil, el anticuado teléfono con la pantalla rota que Marcos había vigilado tan estrictamente. Alba lo cogió, y de repente la pantalla se iluminó. Había un mensaje de texto de un número desconocido. «Cariño, soy yo. He pedido prestado el móvil de alguien en una tienda. Por favor, cariño. No tengo dinero para volver a casa. Estoy durmiendo en la caseta de seguridad. Lo siento, me equivoqué. Cambiaré. Por favor, no te divorcies de mí». Alba leyó el mensaje sin expresión. Antes, un mensaje tan suplicante la habría ablandado y hecho sentir culpable. Pero esta noche, su corazón era de piedra. No veía amor en ese mensaje, solo veía el miedo de un parásito que había perdido a su huésped. Alba salió al balcón de la habitación. El viento nocturno le acarició el rostro, trayendo el fresco aroma de la libertad. Abajo, las luces del jardín estaban bellamente encendidas, iluminando el palacio que ahora era su fortaleza protectora. Con un movimiento tranquilo, Alba abrió la tapa trasera del móvil, sacó la batería y luego la tarjeta SIM. Esa pequeña tarjeta era el último símbolo del control que Marcos había tenido sobre su vida. Alba partió la tarjeta SIM en dos con un satisfactorio clic. Arrojó los pedazos rotos a una papelera en la esquina del balcón. Con ese gesto, arrojó también todos los recuerdos amargos de su astuto marido, la estrecha habitación del semisótano con goteras y la versión débil de sí misma. Alba miró el cielo estrellado. Respiró hondo y luego exhaló lentamente, con una leve sonrisa. Mañana saldría el sol, y ella lo recibiría ya no como una esposa encarcelada, sino como una nueva Alba, una mujer libre, la única heredera y la reina de su propio palacio.